Saludos, ¿cómo le va en este día? Hoy estamos con Oseas capítulo 10. En este capítulo vamos a aprender muchas cosas de parte de Dios. Vamos a aprender hoy que el pecado de nuestras acciones acarrean consecuencias que muchas veces son consecuencias graves. Nosotros los cristianos tenemos que entender siempre que todo pecado acarrea una consecuencia. Cuando tomamos conciencia de esto, podemos reflexionar y tratar de vivir una vida mejor ante los ojos del Señor. Hoy entonces veremos Oseas capítulo 10. Ya nos quedan 4 capítulos para ver, así que bueno, te aliento a que sigas este estudio, porque realmente hoy va a ser de muchísima bendición para nuestras vidas. Este estudio lo puse acá en un Word, en un archivo. Si querés, después te lo puedo dar allí en la descripción del video para que vos lo puedas descargar. Israel, le puse así 2 casas. Acá te lo marco para que vos lo veas. Como ya venimos hablando en los videos anteriores, recordá que las 10 tribus del norte se habían separado de las 2 tribus del sur. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Pero hoy, para que entendamos lo que le reclama, lo que le pide o lo que le demanda Dios al pueblo de Israel, a las tribus del norte y también a las tribus del sur, en Oseas capítulo 10, vamos a leer un poco este archivo para que lo podamos comprender, lo podamos entender y Dios nos pueda hablar a nuestro corazón. Dice así: en tiempos de Roboam, hijo de Salomón, la nación de Israel se dividió en 2. Bueno, acá te hice un gráfico para que vos lo puedas ver. Vamos a ir bajando despacio para que vos lo puedas ver tranquilo. Acá está la división. La primera división que tenemos es la división de las tribus del norte. Acá te la muestro, esta que está con celeste, acá, son las tribus del norte, o sea, 10 tribus en total. Bueno, las tribus del norte se fueron al norte separadas en la época del rey Salomón y en la época del hijo de Salomón, cuando se produjeron conflictos internos dentro del reino. 10 tribus fueron al norte y 2 tribus fueron al sur. O sea que las 12 tribus quedaron a partir de ese momento totalmente separadas. Esto lo tenemos que entender para que podamos comprender este estudio y podamos recibir la palabra del Señor. A partir de aquel momento, Jeroboam se hace cargo de las 10 tribus del norte. Acá te lo marco para que vos lo veas. Jeroboam, que fue un funcionario, ocupó un cargo en la época del rey Salomón, se hizo cargo en total de las 10 tribus del norte. Jeroboam fue el que se hizo cargo de las 10 tribus del norte. Y ya vamos a ver un poquito acerca de la vida de este rey. Y Roboam, acá en el sur, se hizo cargo de las 2 tribus del sur. Es importante que entendamos esto, porque de esta manera vamos a poder ver que los pecados tanto de Jeroboam como de Roboam acarrearon consecuencias, así como también para nosotros hoy en día los pecados acarrean consecuencias en nuestras vidas. Así que, hermano querido, vivamos una vida en santidad, nos esforcemos en vivir una vida buena, una vida de testimonio ante los ojos del Señor, para que no cometamos los errores que cometieron muchos antiguos en la época anterior del Nuevo Testamento. Dice que Roboam, acá te lo voy a mostrar, Roboam fue un líder de las tribus del norte que lamentablemente hizo mal las cosas ante los ojos del Dios. Acá te lo marco. Roboam se hizo cargo de las 10 tribus del norte, y Roboam no tuvo otra mejor idea que querer evitar que los hijos de Dios, que los judíos, fuesen a Jerusalén
3 veces al año a presentar su adoración, sus fiestas y sus ofrendas. ¿Qué hizo en aquel momento Jeroboam como rey? Dictó leyes prohibiendo que las tribus del norte viniesen a la ciudad de Jerusalén 3 veces al año a adorar. O sea que a partir de aquel momento Jeroboam como rey prohibió a las tribus del norte venir a la ciudad de Jerusalén 3 veces al año a adorar. Ningún judío de las 10 tribus del norte, según Jeroboam, podía venir a la ciudad de Jerusalén, al sur, a adorar a Dios en el templo. Esto lógicamente ya traería sus grandes consecuencias, porque ¿cuál era la intención de Jeroboam? La intención de Jeroboam era de que los judíos del norte no se aliaran a Roboam acá en el sur. No quería Jeroboam que Roboam tomase el control de las tribus del norte, y por esa razón Jeroboam intentó bajo todos los medios, bajo todas las formas, evitar de que los judíos del norte viniesen a Jerusalén a adorar allí en el templo. A partir de aquel momento, Jeroboam lo que hizo fue idear un plan bastante feo, muy horrible, porque instauró allí en las zonas del norte la idolatría. Vamos a ver que allí en la zona de Betel, ahora te lo voy a mostrar en qué zona, acá en la zona de Betel, ahí en esa zona, Jeroboam levantó becerros de oro, y le dijo al pueblo que no fuesen a adorar en Jerusalén, sino que se quedasen allí en Betel a adorar al Dios que Jeroboam les había creado. Jeroboam le hizo 2 becerros de oro para que el pueblo no tuviese necesidad de ir a adorar allí en Jerusalén. De Betel, ahí estaba, en la zona de Betel, estaba el culto a los becerros. De ahí salía la adoración a los dioses falsos. De ahí salía de Betel la adoración a los dioses abominables, porque no solamente becerros tenía Jeroboam, sino que también adoraban a la diosa Acera. Así también las tribus del sur también se habían contaminado con el culto a la diosa Acera. Y allí había muchísimos dioses, y Jeroboam, una de las cosas que hizo lamentablemente fue que Jeroboam edificó muchísimos lugares altos. Muchísimos lugares altos edificó Jeroboam, y esto desagradó al Señor. Hizo que todo el pueblo del norte cayese bajo la idolatría de los lugares altos. En las montañas, en los valles, en muchos lugares estaba lleno de lugares altos de adoración. Y también acá en el sur, en las 2 tribus, también edificaron lugares altos a los ídolos, y estas cosas realmente desagradó al Señor. Bueno, ya más o menos te voy contando cómo fue la historia para que vayas entendiendo. Yo te voy a dejar también abajo del video para que vos puedas descargar el archivo. Vamos a ver, acá dice que bajo el liderazgo de Roboam, quien se quedó con Jerusalén como su capital, donde se encontraba también el templo. Esto lo vimos hace un ratito, ya te lo mostré, y Jeroboam se quedó con las 10 tribus del norte. Seguimos bajando, dice la casa de Israel. La casa de Israel, conformada por 10 tribus: Rubén, Simeón, Efraín, Manasés, Aser, Neftalí, Gad, Zabulón, Isaacar y Dan, bajo el liderazgo de Jeroboam, quien estableció su capital en Samaria. O sea que la capital de Jeroboam era este lugar, Samaria. Acá te lo voy a marcar para que vos lo veas. Acá estaba la capital de las 10 tribus del norte, y eran totalmente idólatras. Una de las cosas que tenemos que entender nosotros fue la gran actitud realmente despreciable de Jeroboam, no permitiendo al pueblo de Dios ir a Jerusalén a adorar. Hoy en día también cometen este tipo de pecados muchos líderes en la iglesia, y sobre todo aquellos hombres que dicen
ser líderes cristianos que con el tiempo demuestran que no lo son. ¿Por qué? Porque no permiten a los cristianos, así como hizo Jeroboam, adorar al Dios verdadero, sino que les hacen ídolos en su vida. Por ejemplo, un pastor, un ministro carismático o alguien que tiene una personalidad muy llamativa puede transformarse, así como hizo Jeroboam, en un ídolo. Transformar en un ídolo donde ir a adorar y no adorar al Dios verdadero, como también los reinos del norte debían ir allí al templo de Jerusalén para adorar al Dios único y al Dios verdadero. Pero hoy en día muchos cristianos también cometen casi el mismo pecado que cometieron las 10 tribus del norte, y muchos líderes cometen también el pecado que cometió Jeroboam: establecer lugares de adoración. Muchas veces muchísimos líderes, en sus grandes conciertos, sus grandes manifestaciones, sus grandes prédicas en los inmensos o megatemplos, establecen lugares altos, lugares de adoración, donde en realidad lo que hay que hacer es tratar de estar más en la presencia del Señor, más en tu habitación, más orando en la presencia del Señor, más arrodillado en tu casa que estando en los eventos, en los mega eventos que se hacen a nivel mundial. Perdemos horas y horas y horas de nuestra vida como cristianos yendo a los lugares altos, yendo a los lugares donde se hacen los mega eventos, y allí estamos muchísimo tiempo perdiendo el tiempo en vez de estar allí dedicándole ese tiempo a la presencia del Señor y a la oración. Recordá que te voy a dejar este estudio para que vos lo veas, así que no lo vamos a leer completo, porque esto es importante que vos lo puedas leer en tu casa. Dice acá: se llevaron el nombre. ¿Quiénes se llevaron el nombre? Se llevaron el nombre las 10 tribus del norte. ¿Por qué se llamó Efraín? Porque vos, si vas a leer los libros del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que a las 10 tribus del norte le llaman Efraín, y yo te voy a explicar por qué. Le llaman Efraín porque Efraín fue el primogénito de José. Entonces, como al primogénito se le daba los principales derechos, entonces a las 10 tribus del norte se le puso este nombre, Efraín. Esto es importante que lo puedas comprender. Y se llevaron el nombre de Efraín como las 10 tribus del norte. Vamos a seguir bajando. Y acá seguimos viendo, acá te muestro la imagen ya del rey Jeroboam. Según 1 Reyes 12, 28 al 30, podemos ver cómo Jeroboam, acá lo puedes ver en 1 Reyes 12, 28 al 30, cómo Jeroboam, como te dije hace un momento, construyó los becerros de oro. Acá están los becerros que Jeroboam, allí en Dan y en Betel, en las tribus del norte, había hecho realmente pecar a Israel, a los reinos del norte, cometió este pecado tan grave, prohibiéndole a los judíos ir a Jerusalén a adorar en el templo de Jerusalén al Dios verdadero. Y una de las cosas que nos dice Oseas capítulo 10 es que tanto Jeroboam como el pueblo le atribuían a los dioses falsos, a la diosa Acera, y atribuían también a otros dioses la prosperidad económica que estaban viviendo en aquel momento, porque dice que los campos en las tribus del norte habían dado muchísimo sustento. Y esto es lo que Dios le dice en Oseas capítulo 10. Realmente las vides y los campos habían producido muchísimo, y tanto Jeroboam como los habitantes de allí de las tribus del norte le daban gloria al dios Baal. Le daban gloria al dios Baal y le daban gloria al becerro, diciendo que el becerro era el que les había dado tal bendición, tanta cantidad de productos agrícolos. Abundaban los graneros de bendición. Pero ¿qué hizo Jeroboam y todos los cristianos de aquella época, o mejor dicho, todos los hijos de Dios de aquella época? Bueno, ¿qué hicieron? Le dieron honra al becerro. Le dieron honra al becerro cuando en realidad le deberían haber dado honra a Dios, al único Dios verdadero. Estas cosas realmente son difíciles de asumir, pero pasó en la época de Oseas. En el capítulo 10 esto nos muestra claramente de que cuando hay bendición económica, cuando hay prosperidad en una casa, hay que darle
la gloria a Dios, y no decir que yo he ganado plata con mi propia fuerza, o mi inteligencia, o porque yo soy un buen negociante, o porque yo soy un buen administrador. No, no, no. Hay que darle la gloria a Dios. Es a Dios a quien hay que darle la gloria. Por eso acá te puse que los reinos del norte le atribuían la gloria y la prosperidad a sus ídolos. Y esto desagradó a Dios según Oseas capítulo 10. Tenemos que entender y comprender esta verdad. Nosotros no podemos caer en la trampa de la prosperidad y decir que nosotros somos bendecidos porque Dios nos bendijo solamente en la parte espiritual, o no nos bendijo en la parte material, y que la parte material es producto de nuestra inteligencia. Eso está mal, eso no lo tenemos que hacer. Así que muchísimo cuidado, hermano querido, cuando nosotros caemos en este tipo de cosas. Bueno, Jeroboam entonces sustituyó los lugares de adoración, llevó al pueblo de Judá a adorar al norte, no le permitió adorar al Dios verdadero, como hacen muchos líderes hoy, haciendo los mega templos, las mega iglesias, los mega conciertos, y alejando al creyente del lugar santo, que es el lugar de la oración, y el lugar donde el creyente realmente crece, que es ante los pies del Señor, ante la presencia de Dios. Y también cambió Jeroboam las fiestas y los calendarios de Israel. Las fiestas se las prohibió Jeroboam y no le permitió celebrar las fiestas que estaban determinadas y establecidas por la ley de Moisés. En pocas palabras, los reinos del norte no quisieron adorar al Dios verdadero, y una de las cosas que hicieron es el pueblo cumplir con las leyes que Jeroboam falsamente les había establecido. Jeroboam instauró leyes que no se debían cumplir. Cuando el creyente, por ejemplo, recibe de parte del pastor una orden, y el pastor le dice una orden que no es de Dios, y el creyente se da cuenta que esa orden no es de Dios, hermano querido, el creyente no está obligado a cumplirla. Así como Jeroboam también le dio la orden a las 10 tribus del norte de ir allí al norte y hacer 2 becerros de oro, y no ir al sur a adorar en el verdadero templo. Así también el creyente no debe obedecer las órdenes que no son de Dios. Si vos, hermano querido, estás pasando por una situación así y tu pastor te está dando órdenes que vos sabés que no son de Dios, hermano querido, no las cumplas. ¿Por qué no las cumplas? Porque resulta que después en el 722, producto de esta orden, producto de este mandamiento de Jeroboam, todas las tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria y cayeron en la destrucción, y todas las tierras del norte fueron realmente destruidas, y los judíos de aquella época hasta el día de hoy están dispersos. ¿Por qué? Porque obedecieron a su líder. Cuando el líder da una orden que no es de Dios, no la cumplas. Si la palabra de Dios dice que es como vos sabés que es, no la cumplas. Si va en contra de la palabra de Dios, no cumplas la orden del líder, porque te va a ir mal, hermano querido, así como le fue mal al pueblo de Israel allí en el norte. Y también vemos acá que las tribus del sur también cayeron en la idolatría, y lamentablemente asimilaron todo lo que las tribus del norte le habían dado. Asimilaron la idolatría. ¿Por qué? Porque acá también podemos ver que en Judá y en Jerusalén se construyeron lugares altos, sobre todo a la diosa Acera, y se metieron ídolos dentro del templo de Jerusalén, cosa que a Dios realmente le desagradó muchísimo. Así que bueno, hermano querido, procuremos que no haya becerros de oro en nuestra vida. Procuremos que no haya becerros de oro. Procuremos que en nuestra vida siempre la adoración verdadera esté dada al Señor y no a los hombres, no a los ídolos. No construyamos becerros de oro. Acá Jeroboam tenía 2 becerros de oro, pero hay muchos cristianos que tienen muchos becerros de oro en su vida. Hermanos, no cometamos este error, no nos entreguemos a la idolatría y no nos dejemos manejar por los líderes que nos quieren impedir adorar al Dios verdadero. Y también, hermano, atención al sacerdocio, atención a las enseñanzas de los sacerdotes, porque también Jeroboam instituyó sacerdotes de los becerros y sacerdotes de las imágenes. Procuremos en lo posible que el sacerdocio
a quien vos obedezcas sea un sacerdocio de testimonio, y no un sacerdocio que vos lo veas que ande en pasiones, en adulterio, que no haga las cosas bien. Si el sacerdote no hace las cosas bien, hermano, no obedezca, como hizo el pueblo del norte, las tribus del norte que obedecieron a los falsos sacerdotes. Y después, ¿cómo terminaron esos sacerdotes? Según Primera de Reyes, terminaron degollados, terminaron muertos. Hermanos, no nos entreguemos a los líderes que lo único que hacen muchas veces es llevarnos por los malos caminos. No dejemos que nos lleven por los malos caminos, porque estas cosas las vamos a pagar mal al final. Al final todo lo que hacemos mal en Dios se termina pagando, todo se termina pagando. Y hermano querido, huyamos de los rituales, huyamos de las fiestas. Cristo Jesús clavó en la cruz todos los rituales. El sábado ya pasó. El no comer cerdo ya pasó. Ahora todo está en Cristo. En Cristo estamos completos. En Cristo tenemos todo. Así que, hermano, procuremos en lo posible no caer tampoco en la idolatría ni en la religión. Bueno, esto fue todo por hoy, hermanos. Espero que este estudio te haya sido de mucha utilidad para tu vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.